Estamos listos para empezar. Un montón de gente conectada, así que vamos a arrancar. Así no los perdemos. Así no se van. Bueno, bienvenidos a todos y a todas. La verdad es que estamos muy contentos de tener el privilegio de ser la primera edición de este ciclo que se llama Teletransportación, organizado por el Museo Rosa Galisteo, un espacio público y gratuito que depende de la cultura, del Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe. Este ciclo se va a desarrollar todos los martes a las 19 horas y básicamente consiste en invitar a dos personas que hayan habitado el museo desde algún lugar, que lo hayan habitado desde la parte creativa, desde la investigación, desde la curaduría. Entonces van a pasar curadores, artistas, educadores, investigadores y demás, charlando así como nosotros, invitándolos a que se teletransporten hacia la acción que desarrollaron en el museo específicamente, como una excusa también para charlar sobre estas instituciones que son los museos, las instituciones museísticas, estos espacios que tanto nos generan, que tanto necesitan ser repensados. Bueno, quería agradecer antes que nada muchísimo al Museo Rosa Galisteo por invitarnos, a la directora Analía Solomonov, a todo el equipo de comunicación, a Caro, a Rodrigo, por hacer toda esta logística, y bueno, obviamente a Elian. Siempre quiere un poco él. Obviamente, Elian, no, pero pará, todavía no estaba tu momento. Ah, bueno, perdón. Ya viene, ya viene. Ansiosito. Bueno, en esta ocasión, la invitación a Elian y a mí, soy Florencia Magaril, para los que no me conocen, fue el punto de fuga de la teletransportación. Va a ser una exposición que curé en el 2016 en el Museo Rosa Galisteo, que se llamó el Museo como Campo de Batalla, y que entre varios artistas tuvo como invitado a Elian con una instalación que se llamó Plano Cero. Sobre todo esto vamos a estar charlando en unos minutitos. Antes quería darle paso a Elian, saludarlo, agradecerle en este rol de invitada anfitriona que me toca. Todos lo conocen a Elian, me parece que la mayoría de las personas que están conectadas conocen a Elian, o sea que no necesita mucha presentación, pero sí quería decir una cosa en particular, y es que, bueno, Elian es un artista al cual admiro mucho todo su trayecto como artista. Sobre todo me llama mucho la atención tu capacidad, Elian, de moverte de los lugares cómodos cada vez que te encasillan o que logras estar cómodo en un lugar, te fugás, te vas. Me parece que la incomodidad es un lugar que te queda cómodo, justamente, valga la redundancia, como la incomodidad como espacio de acción, como campo de acción productivo para tu obra. Me parece que ahí es donde encontras el jugo y le sacas el jugo a toda tu potencia creativa. Cuando te encasillaron como artista urbano de la calle, te moviste hacia el lenguaje del arte contemporáneo. Una vez que empezaste a circular en el circuito del arte contemporáneo, ahora te encontrás escribiendo, pensando, reflexionando, filosofando. Entonces me parece súper interesante esta idea de presentarte así, como un artista que todo el tiempo está buscando la incomodidad, porque tiene que ver también con el eje de la muestra, de la cual vamos a hablar en un minuto. Así que bueno, bienvenido, querido Elian. Bueno, Flor, un gran placer estar hablando con vos de vuelta sobre este tan lindo proyecto que vivimos juntos, que fue, bueno, en su momento bastante intenso por todas las idas y vueltas y todas las tracciones que hubo entre la nueva gestión en ese momento de Analía, del museo, tu rol como curadora y yo trabajando dentro de instituciones y más sobre instituciones públicas. Así que nada, un gusto y gracias a todos los que sostienen la transmisión por escucharnos. Buenísimo. Bueno, para adentrarnos un poquito en la obra de Elian, me gustaría darles un pequeño contexto de lo que fue la muestra, la curaduría del museo como campo de batalla. Vale la pena mencionar que fue la primera vez en que yo me ubiqué en el rol de curadora, un rol que siempre me costó un montón, ¿viste? Como que siempre me costó esa etiqueta.
y fue la primera vez que me la banqué, o sea que dije, bueno, dale, me pongo en ese lugar de curadora y trabajé con unos temas que yo venía en realidad investigando hace tiempo y era que percibía que había como una intención por parte de las instituciones museísticas de construir un mensaje homogéneo, un discurso claro, homogéneo, un perfil, ¿no? Esta idea del perfil museístico. Y en realidad las instituciones estaban completamente atravesadas por contradicciones, por tensiones, por problemáticas, y me pareció que era un lugar mucho más honesto para los museos trabajar visibilizando estas tensiones, ¿sí? Tomar estas contradicciones, ponerlas sobre la mesa, visibilizarlas, y a partir de ahí pensar qué es un museo, ¿no? Entonces, a partir de esta idea, construí como 4 binomios en tensión, o 4 pares, y le entregué o le asigné cada uno de estos pares a un artista o a un colectivo de artistas. Así fue que el binomio afuera-adentro lo invité a Eliana que lo trabajáramos. Luego trabajamos el binomio práctica institucional, práctica autogestiva, con el colectivo Curadora, con Maxi Peralta y Cintia Romero. Luego el binomio que me pareció interesante abordar era la idea del azar y el control, que la trabajó la artista María Luque. Y por último, la contradicción entre coleccionar y desechar la trabajó el artista Santiago Villanueva, conjuntamente con Francisco Vitar, que lo hizo a través de un taller. Entonces, a partir de estos binomios, fue que invité a Elian, que desarrolló esta obra que instalamos en el corazón del Museo Rosa Galisteo, en esta sala San Martín, en donde con una tipografía roja bien grande se preguntó qué es un museo, una pregunta que estuvo contenida en la fachada del museo, la cual calcaste con carbonilla al mínimo detalle, que de alguna forma hacía de contenedora de esta pregunta. El otro día charlando con Elian un poco sobre sobre esta conversación que íbamos a tener, decíamos que mandamos al museo terapia, ¿no? Le metimos así en el corazón del museo una crisis identitaria y una necesidad de pensar quién soy, ¿no? Como cuando a uno le pasa que de repente entra en crisis y dice quién soy, qué quiero, bueno, le metimos en el corazón del museo esa pregunta y bueno, la verdad es que tuvo una cantidad de reverberancias o de efectos mucho más allá de los que hubiéramos imaginado. Así que bueno, ese es un poco el contexto que yo quería dar y ahora sí, Elian, contanos un poco cómo viviste vos el proceso y desde dónde lo pensaste. Me gusta la idea de acordarnos o recordar lo que fue la crisis previa a la intervención, finalmente, que, bueno, la invitación en una primera instancia era a intervenir la fachada del museo, ¿no? Que obviamente por los inicios de la nueva gestión y por ser un edificio patrimonial tan relevante en Santa Fe, no resultaba sencillo poder llevarlo a cabo. Entonces, sí, bueno, un poco se empezó como a configurar qué idea podía como sostener la potencia sin que lo termine como domesticando, ¿no? El tema de meter lo de afuera para adentro, sin duda esa traslación iba a tener como nada, un cambio de operación, ¿no? Entonces, bueno, para mí fue todo un ejercicio porque claramente la práctica del maquillaje de espacios exteriores lo tengo mucho más laburado, más transitado, y de repente tener que pensar una idea que de algún modo sostenga la crisis, que puede ser pintar una fachada, digo, sabiendo las discusiones que suscita, ¿no? de ese tipo de intervenciones, cómo hacer para sostenerlo adentro, ¿no? Sin dudas cambió la operación, cambió la intencionalidad, pero quedó como flotando una cosa del asunto crítico de los museos, ¿no? Nada más que visto desde otra perspectiva. Entonces, a mí en lo personal me fue interesante pensar como en otros gestos, ¿no? Por ejemplo, pensar por qué hacerlo con carbonilla, por qué la pregunta pintada, ¿no? De hecho, en el cierre del proyecto, que fue unos meses posterior, hubo como una suerte de performance en la que borramos la carbonilla y la pregunta, ¿qué es un museo?,
quedaba, porque bueno, la carbonilla se borra con agua y la pintura no, ¿no? Entonces, este gesto de tatuar el museo en su carne visceral, por así decir, la pregunta, no, como que lo empuja al museo a preguntarse todo el tiempo a sí mismo qué es. Y digo, si eso no es una forma de dotarle vida a un museo, es decir, sostener una pregunta, porque la vida siempre es sostener una pregunta, ¿qué es, no? Entonces, me parece que esa pregunta que finalmente con el proyecto siguiente la terminaron borrando, queda hasta el día de hoy. Y digo, hoy en este contexto, con varios años de gestión de Analía, con varios años de la gestión propia del museo, incluso durante la pandemia, esa pregunta se sostiene y se reconfigura, de algún modo se va actualizando. Es decir, creo que la potencia de la obra no solamente estuvo en la crisis de no haber podido hacerla afuera, también en el hecho de haberlo hecho adentro, también en la intervención, en la performance del borramiento de la fachada, y creo que el cierre es que la pregunta se siga sosteniendo. De algún modo esto va a terminar siendo como un lugar de tracción para el museo, y creo que como obra, tener esos campos, esa cantidad de layers para adentro de sentido, me parece como un lugar repotente, que sin dudas era algo que se me escapaba de mi operación, ¿no? Que se fue descubriendo con el tiempo y lo fuimos encontrando colectivamente, ¿no? Sí, hay como dos cosas. Por un lado, esto que contás un poco, que fue el proceso donde hubo el conflicto de no poder desarrollar la idea principal, es lo que un poco lo que decía al principio, ¿no? Una situación de crisis que te exprime y te saca lo mejor de tu potencia creativa, por un lado, y por otro lado, esta idea de una pregunta que pareciera que no es una pregunta que busca ser respondida, y esto es lo que hablábamos, ¿no? Más que una pregunta, lo hablábamos como una invitación, como un recordatorio de que es algo que todo el tiempo tiene que estar funcionando en estas instituciones. Y más allá de, digo, en ocasión al Día Internacional de los Museos, que fue ayer, y a que aprovechamos a mandarle un beso a todas las personas que trabajan en los museos, esos espacios que tanto adoramos. Digo, a raíz del Día Internacional de los Museos, vi muchísimas charlas Zoom, vivos, que se preguntaban cuál es el museo del mañana, ¿no? ¿Cuál va a ser el museo del futuro? Es como la pregunta que todos nos estamos haciendo a partir de este contexto en particular. Y me parece que está buenísimo teletransportarnos a esta pregunta que nosotros nos hicimos hace 6 años y pensarla como un recordatorio que no es a partir de ahora por el contexto de crisis, de pandemia, sino que constantemente el museo se está haciendo esta pregunta, ¿qué es un museo? Pero sin necesidad de contestarla, es más bien una autodeterminación que tiene que ir construyendo, ¿no? Claro, como si fuera un artefacto, ¿no? Como un artefacto que va construyendo sentido de nuevo. De algún modo, desde el 2000 para acá, la institución o el dispositivo museo ha entrado en crisis por la propia reconfiguración institucional de todo, ¿no? Las ciudades también, la escuela también, las cárceles también, y si no, ojalá, digo, de algún modo todas las instituciones de encierro, en el cual yo el museo lo agrego como una, está como autoproblematizándose, ¿no? Entonces, como ratificar o volverla visible a la pregunta es un señalamiento a no hacernos los boludos, ¿no? Total. Y sobre todo eso nos sitúa en el propio contexto, no es lo mismo un museo provincial, estatal, que un museo privado. Digo, en Córdoba no tenemos Totalmente. ningún museo privado y es un signo, ¿no? De la cultura local. En Santa Fe no sé si hay museos privados, pero este sin duda, al ser estatal, también propone una serie de discusiones respecto al rol del Estado en el museo, ¿no? Entonces, me parece que esa crisis que se viene leudando hace ya 20 años o más, y que de algún modo nosotros queremos actualizar cuando hacemos la intervención, creo que todo el tiempo está viniéndosenos encima porque no es una respuesta la válida, ¿no? De hecho, yo estaba pensando más temprano, tratar de pergeñar cuál es el museo del futuro es casi como si fuera una práctica prefigurativa, ¿no? Como si fuera una cosa puesta en el orden de la utopía, ¿no? Como puesta en el orden del deseo. Entonces, pienso si la intervención que hicimos
que en un principio casi que lo sentí en mi cuerpo como una censura, ¿no? Al no poder utilizar mi campo habitual de obra, La fachada. cómo opera eso hoy, ¿no? Cómo vuelve acá todo el tiempo, ¿no? Y sin duda va como respondiendo, o mejor dicho, colaborando con una perspectiva histórica, ¿no? Que de propia problemática museística. Y en relación a este par, esta tensión, este binomio, el adentro y afuera, ¿no? Que fue un poco el disparador a partir del cual empezamos a pensar toda la propuesta. ¿Cómo lo experimentás aplicado a la institución museo, digamos, a pensarlo en los museos? Digo, vos que sos una artista que empezó laburando en la calle y que es como el lugar, el afuera es como tu lugar natural, de repente, ¿qué sentiste en poner en tensión el adentro y el afuera? Sin necesidad de anclarlo en hoy, que además pareciera que este binomio adentro y afuera hoy se trastoca nuevamente, ¿no? O sea, como todo el tiempo se trastoca, pero hoy es como bien fuerte esa impronta. Pero en ese momento, ¿cómo lo aplicaste, digamos, al adentro y al afuera en relación al museo? De algún modo yo vengo identificando de a poco, porque es un poco lo que atravieso desde mi experiencia, que ese afuera que se denomina público está totalmente privatizado y totalmente controlado, gestionado, Mm. administrado, ¿no? Entonces, eh, creo que de alguna manera me señala el binomio para tratar de volver público un lugar privado y tratar de problematizar el lugar privado que se propone como público. Es decir, pareciera ser una Aleph, una suerte de enrosque, ¿no? Una cosa coral que busca autoseñalarse, ¿no? El adentro y el afuera, a mí siempre, cuando nos referimos al adentro y el afuera, el público privado, pienso, me resuena esa frase de Johnson o de Zizek, de que se puede imaginar el fin del mundo antes que el fin del capitalismo, Mm. haciendo un Sí, sí, sí. señalamiento de que no existe afuera, ¿no? Porque cuando hay Claro. órdenes que son tan globalizantes, órdenes que se apoyan en nuestras vidas como un velo, resulta casi imposible escaparnos de esos órdenes, ¿no? Entonces, pienso dentro de ese binomio, que sin dudas hay una cantidad de grises en el medio, donde podemos agrietar, ¿no? Pienso ¿Y el qué museo lo forma. ves como un posible lugar desde dónde? Y yo creo que se tendría que ir batallando, lo tenemos que ir batallando día a día, ¿no? Porque sin dudas hay luchas que se proponen como más visibles y hay luchas que se proponen como menos visibles, pero sin duda lo que hay que hacer en una primera instancia es ocupar tanto el espacio público como el espacio privado, ¿no? Entonces, si en una suerte de capricho podría imaginarme cuál es el museo del futuro, creo que sería un museo con las puertas abiertas, pero realmente con una gran puerta que no tenga cerramiento, ¿no? Y que Ujú. permita una adentro y una afuera, que sea más o menos lo mismo, asumiendo que la afuera ya está súper, hiper vigilado, ¿no? Por lo tanto, el adentro también va a sufrir eso. Claro. Pero creo que lo podría llegar a imaginar por ese lado, ¿no? Porque el gran problema, el gran conflicto, sobre todo en los casos de museos estatales, es que existen una cantidad de filtros para sumergirse en la experiencia artística o participar de la experiencia museística, que deja afuera, se agrega, ¿no? Entonces, eh, Sí. esa máquina disciplinante, ¿no? Que vendría a ser la puerta del museo, ese plano cero que problematizamos en aquel momento, cómo hacer para desmantelarlo, ¿no? Y si no se puede desmantelar, cómo hacer para torcerlo, para romperlo, ¿no? Y la fuerza, ¿qué fuerza colectiva es necesaria para eso? Porque pensar que solamente los artistas o las artistas somos quienes hacemos de eso una posibilidad es como muy ridículo, ¿no? Porque sin dudas las personas que habitan el museo también son desde la persona que limpia, la persona que gestiona las redes, el área contable, la dirección ni hablar, sus equipos de curaduría, sus invitaciones, ¿no? Entonces, creo que al final todo nos termina indicando de que la salida es a través de la cooperación, ¿no? Que yo creo que la Ujú. salida del capitalismo es a través de cooperación, la salida de la pandemia es a través de la cooperación,
todo es a través de la cooperación. Entonces creo que esa fuerza colectiva es lo que puede llegar a desdibujar esos filtros que propone la entrada del museo, ¿no? Ahí por ahí leí un mensaje que hablaba sobre el feminismo, hablando un poco de esta fuerza, estas nuevas fuerzas colectivas que creo que son las que están agrietando un poco, ¿no? Que no necesariamente son los artistas o los curadores con proyectos, sino más como una fuerza potente que está agrietándolo todo. Me parece que el feminismo podría ser totalmente un ejemplo. Elian, leí por ahí también en relación a esta pregunta que está girando sobre cuál es el futuro de los museos, ¿no? A partir de esta crisis, y en muchas ocasiones parece que hay como una tendencia, o que habrá una tendencia. Sí. Quiero hacer un comentario antes. Haga. Habría que identificar qué feminismos, ¿no? Porque no todos los feminismos son bienvenidos en los museos. Entonces, el feminismo también como fuerza colectiva tiene una capacidad de autoinstitucionalizarse que tendría que estar problematizada también. Entonces, obvio que el feminismo, habría que ver qué feminismo, y creo que muchas otras resistencias que se presentan como alianzas del feminismo, ¿no? Como que quiero dejar en claro eso, no me lo quiero guardar, porque también existe un feminismo que se agrega, un feminismo que excluye, ¿no? Lo quiero como señalar eso. Buenísimo. Bueno, igual vamos a volver al eje, así no nos vamos por ahí, porque si no es como otro gran tema. No, te comentaba que había estado leyendo sobre este tema de la pregunta de hacia dónde van a ir los museos, y hay como pareciera que va a haber una tendencia de los museos a volver sobre las colecciones, ¿no? Como que a partir del recorte presupuestario que va a haber, van a abandonar las exposiciones temporales, estas megas exposiciones, y van a volver a revalorizar su colección. Y acá estaba pensando que está interesante también un gesto que realizó el Rosa del Listeo el año pasado, en donde decidió durante más de un año no tener ninguna exposición temporal y sacó todo el patrimonio en lo que se llamó Museo Tomado, un gesto casi premonitorio o anticipatorio, ¿no? Y en realidad a lo que voy es que estas ideas del museo del futuro post pandemia, me parece que volvemos a que son cosas que nos venimos preguntando hace rato ya hacia el interior de los museos. Y este gesto de Museo Tomado podría ser una posible respuesta, ¿no? También. Yo creo que, bueno, sin saber mucho, porque la verdad que la materia museo no es la materia que me interesa, pero hay acervos que son importantísimos que por los propios conflictos coyunturales o sin duda por la mirada del momento están totalmente abandonados, ¿no? Entonces, recuperar eso es también como tratar de recuperar la memoria histórica, que para mí es clave hoy, ¿no? Entonces, también animarse, arrojarse a recorrer de nuevo esa historia es un gesto interesante, incluso oportuno, ¿no? Para tratar de no obsesionarse con la futuridad y tratar de poner el pasado adelante, como plantean los mayas, ¿no? Como que me parece como interesante eso. Pero para mí el museo del futuro tiene que ser un museo que no se salvaguarde, ¿no? Que se anime a arriesgarse a su propia comodidad, ¿no? Porque al final el museo como una institución que aplasta también, de algún modo tiende a utilizar o a instrumentalizar fuerzas para comerlas, ¿no? Para metabolizarlas y así nunca correr riesgo. Entonces me imagino como de vuelta pensando en ese museo del futuro, me imagino un museo del futuro que se anime a equivocarse, ¿no? Sí, y que trabaje, viene por ahí, y también hablábamos un poco de la idea de un museo comunitario, ¿no? Donde lo más importante para ese museo deberían ser las cuadras que los rodean, los habitantes que los rodean, los barrios que los rodean, y no tanto esta idea del museo estrella que brilla por sobre, ¿no? Con estas muestras temporales y que, más bien eso, como nos preguntábamos también cuando charlábamos, el museo cobijo de quién va a ser, ¿no? Museo a quién va a resguardar o a quién va a contener y desde dónde. Y me parece que todas estas líneas que estamos charlando van hacia una misma dirección, una idea, esa idea que dijiste de un museo que se anime a equivocar,
y un museo que convoque a la gente que lo rodea, a sus vecinos, digamos, y que se mueva del lugar del protagonismo, ¿no? De que no quiera brillar, sino que más bien quiera contener y dar lugar a. Claro, que pasa que problematizar es como problematizar la institución en sí, ¿no? Yo lo pienso siempre en términos arquitectónicos. Los museos suelen tener una arquitectura específica, ya sea por ultramoderna o contemporánea, pienso en el Museo de Getty, por ejemplo, o pienso en los museos patrimoniales, como puede ser el Rosa de Alisteo, cumplen una función dentro del el ejido urbano también, ¿no? Su Sí. carácter del elefante blanco tiene como una suerte de monumentalidad y demás que no se propone capaz de ser herido o capaz de ser vulnerable, ¿no? Son fuertes me refiero a fuertes medievales, que son como imposibles de violar, por así decirlo. Bueno, en 2 años el Rosa de Alisteo cumple 100 años, imagínate si no son fuertes medievales. Total. Entonces, pienso cómo hacer para que de algún modo se socialice ese espacio sin sin transformar la comunidad en un instrumento propio del museo, ¿no? Entonces, es un lugar difícil. Creo que la posibilidad podría estar en que la apropiación del museo suceda de manera natural y que el museo proponga una suerte de plataforma o escenario para que eso suceda, ¿no? Es decir, más tolerancia a la entrada, más tolerancia sobre las temáticas que propone, de algún modo acrecentar la tolerancia, porque los museos son altamente intolerantes, ¿no? Independientemente de sus direcciones, independientemente de sus épocas, los museos son instituciones totalitarias, ¿no? Entonces, me imagino como desde ese lugar, que aumente la tolerancia, que se colectivice, pero desde un lugar un poquito orgánico, ¿no? Tampoco desde el lugar asistencial o paternalista, ¿no? Es difícil, es un escenario difícil, pero creo que va y por las ahí. contradicciones y los conflictos van a seguir estando, digamos. Es como un sinfín, ¿no? Siempre hay que visibilizarlos y seguir trabajando con ellos y así una y otra vez en cada situación de crisis que haya. Sí, diga. Otra cosa que ahí veo que los domingos no voy a misa, pero voy al Sí. Rosa, me Leí pareció ese interesante comentario. porque las iglesias o los estadios de fútbol, que son espacios sacros, por así decir, no así el museo del hoy, pero en algún momento podría haber sido, también son instituciones un poco complejas, ¿no? Para apropiarse. Entonces, si el museo es una iglesia, para mí lo tenemos que desmantelar. Pero si el museo es un templo, para mí está bien. ¿Se entiende? Creo que por ahí va. Porque creo que existen lugares donde uno puede como transitar la voluntad, transitar cierta espiritualidad, ¿no? Sin caer Sí, en o que sea... experiencias sensibles de conexión con la subjetividad que cada uno lo encuentra en el lugar en donde quiera, digamos, a veces abajo de un árbol o en un museo o demás. Claro, pero hoy un museo es una iglesia, ¿no? Es una Con muchas institución reglas, total. estructuras, Sí, un campo sí, definido, sí, total. totalmente. Y habría que Pero, transformarlo en un templo. Está buena esa idea, me parece, ¿no? Pasarlo claro, o en una cancha de fútbol, ¿no? Me parece que la Sí. cancha de fútbol tiene una cosa popular que me parece un poco interesante también, ¿no? Sí, Como si igual fuera el fútbol, ojo, que también es otra iglesia, otro circo. ni hablar, ni hablar. Y los hinchas de fútbol dirán lo mismo de los artistas, ¿no? Imagino. Sí, totalmente. Bueno, estoy viendo la hora, estamos bien, tenemos un ratito más. Me gustaría que charlemos un poco sobre esto que también estuvimos conversando, sobre el tema de la superproducción que se le exige al campo del arte, a los artistas, no solamente en este contexto de cuarentena, que ya sabemos que es algo que están todos los artistas como diciendo, dejen de exigirnos que seamos productivos y que seamos creativos y bla, bla, sino desde mucho antes, ¿no? Como esta exigencia del artista de estar creando constantemente, y decíamos como que hay una sobresaturación de producción y muy poco espacio para el pensamiento. Si querés desarrollar un poco... Bueno, para mí creo que la productividad es una característica de los tiempos que corren,
y la super hiper productividad es como, no sé, la plataforma del capitalismo, ¿no? De algún modo, Benjamin lo planteó hace muchos años y hoy se sigue actualizando su propuesta, pero creo que de algún modo lo que sucede es que al ser la era de la imagen, al ser la era de los sentidos, por la propia capacidad de difusión, de organización de los materiales, de accesibilidad y demás, el artista hoy es como una suerte de obrero explotado, por así decir, una figura de otra época que hoy se localiza en un lugar parecido, ¿no? Porque la parcela de artistas que vive una situación aproximadamente digna en Argentina, para no irnos tan lejos, es muy Sí. chica en relación a la precarización que hay, ¿no? Entonces, Un comentario, un paréntesis en relación a esto que estás diciendo, me parece que está bueno traer a colación la intervención que hizo Curadora justo en la muestra del museo como campo de batalla, en donde en su binomio práctica autogestiva, práctica institucional, construyeron un espacio, una especie de museo training, de gimnasio de training, ¿no? En donde los artistas tenían que ir ahí como a entrenarse, haciendo una analogía, ¿no? Justamente con esto que está diciendo, con la exigencia de flexibilidad, creatividad, tiempos, gestión, gráfica, prensa, bla, bla, bla. y también es complejo porque el artista sistemáticamente se ha ido definiendo en el lugar del trabajador, ¿no? Yo personalmente me considero un trabajador, también me considero artista, entonces toda esa maraña ¿Cuál que es... sería la diferencia para vos, Elian, entre un trabajador y un artista? No hay, Ah, no hay. es una cosa de sinónimos. Yo me defino como artista dentro del campo laboral, es más o menos Claro. así. Y cuando me defino como artista me permite de algún modo pensar alianzas, me permite de algún modo situarme en luchas, me permite también reconocer injusticias, ¿no? Un artista y un trabajador un poco te localiza en el mundo, ¿no? Yo creo que la única forma de frenar el capitalismo es ir en contra de la productividad, ¿no? Entonces creo que el pensamiento que muchas veces se propone como improductivo es una práctica anticapitalista, ¿no? Total. Entonces creo que, no sé, el museo, no pensemos en el Museo del Futuro, que es una pregunta del Día de los Museos, y no nos convoca a nosotros. Nosotros No, estamos no, no. pensando en el museo El de museo hoy, de ¿no? hoy. Y Exacto. claramente el museo de hoy es cognitivo, ¿no? Es propio, es un museo del pensamiento. Entonces, creo que ahí puede haber una posibilidad de sublevación del museo, ¿no? Pero Bien. sin duda tienen que ser voluntades colectivas, como vengo sosteniendo hace un rato. Bueno, Eh, Creo que va por ahí. va por ahí. Bueno, el pensamiento como una práctica anticapitalista. Pensar es trabajar. Tan bueno. Estoy leyendo algunos comentarios. Es difícil ir captándolos mientras uno está hablando, pero está buenísimo. Están dejando muy buenos comentarios. Sí, Elian, ¿querías decir algo? No, que por ahí el trabajo, la productividad de la era post-fordista está muy marcada por el automatismo, ¿no? Y el Mm. hacer sin reflexionar, porque bueno, ya sabemos lo que pasa cuando varias personas piensan juntas, Se ¿no? ponen a pensar, exacto. Sí, es Sí, como... Entonces creo que los mecanismos de control también tienen que ver con lograr la distracción del pensamiento, ¿no? Entonces, no sé, un poco creo que la propuesta para hoy sería parar la maquinaria porque algo emerge de lo real que nos desespera, que nos exaspera y que claramente necesitamos trabajarlo con nuestro pensamiento, con nuestra vida interior, ¿no? Entonces, pienso en esa posibilidad que tenemos los artistas, que muchas veces se propone como un privilegio, es esa vida introspectiva y esa tarea para afuera, ¿no? por ahí Y los creo, artistas son los que menos están sufriendo la cuarentena, vos decís, están como totalmente habituados a estar en... y claro, sí, incluso también asumo que hay muchos artistas que les pica las manos, ¿no? Porque tienen una relación artesanal con su trabajo, tienen una relación manual, que sin dudas ahí también se encuentran muchas cosas,
no lo voy a negar, ¿no? Porque también el artista pensador es una trampa del arte contemporáneo también, También, ¿no? total, Entonces, eso te iba a decir. eh, Sí. creo que, no sé, el secreto estaría en emanciparse de todos los modos convencionales de producción y tratar de planear o recorrer imaginarios que se salgan del lugar común, ¿no? Porque, no sé, el arte contemporáneo es una máquina de lugar comunes, ¿no? Me parece como Totalmente, un sí, lugar... sí. Además, el arte contemporáneo constantemente peca en construir un discurso completamente cerrado y autolegitimante, ¿no? Para los pares, y bueno, tiene muy poco de apertura, por eso está bueno también pensar en otros lenguajes y en otros acercamientos, digamos. Obviamente hay excepciones y hay propuestas súper interesantes, no quiero decir que todo, pero hay como una tendencia así, como una cosa de circuito y de autolegitimidad que por ahí puede ser un poco complicada a la hora de generar colectividad, ¿no? Que es un poco lo que estamos hablando, comunidad, colectividad. El Sí, problema, para mí, el trabajar en la ciudad lo que hace es sumergirte en el contexto, ¿no? Entonces, el problema es cuando perdemos sentido de ese contexto. Pienso, por ejemplo, el cubo blanco como dispositivo, como un dispositivo conflictivo, ¿no? Que de algún modo busca esterilizar su contexto para dejar que emerja una obra de arte. Pero cuando, claro, cuando nos encontramos con los cubos blancos que existen en Córdoba, en Buenos Aires, en Rosario, en Mendoza, están configurados por un modo de producción sí, eurocentrado o americano, ¿no? Entonces, vos y decís, totalmente arreglado y con... Sí, claro, sí, sí. entonces Es muy difícil salir. tenemos la posibilidad del cubo blanco como un lugar donde, como una plataforma cero para dejar que emerja una cosa con perspectiva histórica o como lo quieras ver, y reproducimos las formas de producción que impuestas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer también para todo el tiempo Mm. estar desmarcándose de ese imperialismo cultural que nos indican desde arriba, ¿no? Bien, bueno, lamentablemente el tiempo se acaba y también hemos tocado y hemos ido y venido por varios temas. Eh, queremos agradecerle muchísimo a la gente que se comunicó, que se contactó, que mandó mensajes. Intentamos contestar algunos, ir cazando algunas ideas, pero bueno, ya habrá seguramente más oportunidades de encontrarnos. La verdad que fue una experiencia re linda. Eh, Charlar con vos, Elian, sobre todos estos temas, que en realidad son, como volvíamos a decir, son invitaciones, más que respuestas, son miles de preguntas que se siguen alimentando y que, bueno, nos tocará como trabajadores del arte, de la cultura, de los museos, nada, seguir construyendo formas, estrategias, caminos para encontrar el lugar, para mí o desde mi perspectiva, de construir un museo lo más honesto posible. Me gusta a mí la palabra de ser honesto en el sentido de no construir sin caretajes, digamos, ¿no? Sin demasiadas estratificaciones ni jerarquizaciones. Sí, diga Elian. No, no, pienso lo mismo, ¿no? Como que la pregunta no está para ser respondida, sino para seguir escarbando en ella. Creo que es ahí donde está la potencia, ¿no? En no responderla o responderla un millón de veces a nivel Mm, personal, total. pensarla semana a semana, y no solamente, ¿qué es un museo? Podría ser, ¿qué es una cárcel también, ¿no? No me quería ir sin decir eso. ¿Y qué es una escuela? Es ¿No? una Porque escuela. que se está problematizando mucho. Luis Camnitzer nos debe estar escuchando y me están Seguro. sacando todas las preguntas. Eh, porque ahora, por ejemplo, en estos días se está discutiendo mucho sobre el tema de la Mencioné. educación virtual, qué es un aula, entonces, qué es una escuela, qué es una ciudad, qué es una cárcel, ¿no? Entonces, la pregunta nos convoca a buscar una respuesta, ¿no? Aunque sea Bueno. la respuesta que nos sale de manera automática para después ir esculpiéndola y encontrar un sentido más acorde a nuestro pensamiento, ¿no? Buenísimo. Bueno, re lindo terminar con eso. Lo vamos a cerrar ahí, que me parece una idea genial para que nos quede ahí como huella o como tatuaje. Bueno, una vez más agradecemos mucho al Museo Rosa Galisteo, a Analía, a Caro, a Rodrigo, a la Caro de Administración también. Muchos besos y muchas gracias por asesorarnos en toda esta logística.
Me piden que invite a todo el mundo mañana a las 8 de la noche a ver el vivo del Museo Marc, que se va a llamar Museo Secreto, con Mariana Marchesi y Pablo Monti, mañana miércoles a las 20 horas, desde la cuenta de Instagram del Marc, que es el Museo Histórico Provincial de Rosario. Y bueno, nos despedimos, les mandamos muchos besos, gracias por conectarse. Hasta el próximo martes a las 19 horas, que habrá una nueva teletransportación. Gracias, Elian, querido, un placer. Muchas gracias, Flor, por las preguntas y bueno, al Rosa por convocarnos nuevamente a machacarnos la cabeza. Bueno, adiós a todos, buenas noches. Adiós.